sí vamos entonces a entrar en el estudio de la palabra del Señor en esta tarde. Dice la palabra de Dios que el Señor Jesús dijo que donde quiera que hubieran dos o tres reunidos en su nombre, allí estaría Él en medio de nosotros. Amén. Y entonces eso es lo importante que nosotros podemos entender. Que yo estaba leyendo un poco sobre esto, dice que la iglesia es donde hay dos, tres o más personas. Es donde el Señor, que es reunidos en el nombre del Señor Jesucristo. Dice, donde hay dos o tres reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Entonces sabemos que el Señor está aquí en medio, que el Señor es el que está aquí para ministrarnos, para enseñarnos, para edificarnos y para que nosotros como iglesia podamos ser llenos de la palabra de Dios. Amén. El mensaje del día de hoy lleva como título ayudar y edificar. Amén. Ayudar y edificar, y está basado en la carta del apóstol San Pablo a los Romanos, capítulo 15, versículo 1 al 13. Entonces vamos a estar leyendo estos 13 versículos, y si ustedes quieren ayudarme, podemos leer, por ejemplo, si quiere Jenny puede leer del 1 al 6. 1 al 6 y la hermana Aida del 7 al 13. Amén. Amén. Y así vamos a todos para participar de este tiempo con el Señor. Amén. Gloria a Dios. Ahí está, si quiere leerlo en el... Amén. Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno, para edificación, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo, antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. Sí. Amén. Para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres, y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito. Por tanto, yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Y otra vez dice, alegraos gentiles con su pueblo. Y otra vez, alabad al Señor todos los gentiles y magnificadle todos los pueblos. Y otra vez dice Isaías, estará la raíz de Isaí, y el que se levantare a regir los gentiles esperarán en él. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en él creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Amén. Padre, te damos gracias, te bendecimos, te glorificamos, te exaltamos porque tú eres bueno, porque para siempre, oh Dios, es tu misericordia, Señor. Señor, en esta tarde, Señor, queremos pedirte que sea, Señor, tú añadiendo bendición a tu palabra, Señor. Que esta palabra tuya, Señor, que es viva, eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, Señor, penetre, Señor, hasta partir el alma y el espíritu, Señor, Dios mío, los huesos y los tuétanos, Señor, y que discierna las intenciones, Señor, del corazón y los pensamientos, Padre. En el nombre de Jesús te lo pedimos, y que tu palabra fluya, corra y sea glorificada, porque tú eres el reino, el poder y la gloria para siempre, Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, gloria a Dios. Entonces, habíamos dicho que el título del mensaje es ayudar y edificar. Amén.
Ya la semana pasada habíamos hablado de que teníamos que recibir a quién, no, al débil en la fe. ¿Para qué? Para contender con él sobre asuntos, sobre comidas. Entonces pero no para contender, sino para edificarnos, entonces ahorita vamos a hablar de eso, de ayudar y edificar. Pablo había hablado, nos había dicho, nos dice que recibamos al débil en la fe, pero no para contender con él sobre comidas y bebidas, sobre asuntos que no nos están edificando. Amén. Entonces vamos a continuar esto de lo que estamos hablando hoy. Vamos a hablar, el primer punto es considerar la sensibilidad del débil en la fe. Tenemos que considerar que el débil en la fe es una persona, que hemos dicho, una persona que está recién convertida, que no tiene un conocimiento o esa fortaleza en el Señor Jesucristo, sino que está comenzando y hay ciertas cosas en las cuales él es sensible, ¿cierto? Es una persona porque aquí lo llamamos las flaquezas, hay ciertas cosas que no están bien cimentadas en él. Entonces mira lo que dice, decíamos en el verso 1 al 3, dice: así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios o los insultos de los que te vituperaban, de los que te insultaban, cayeron sobre mí. Amén. Entonces Pablo lo primero que nos está diciendo es que nosotros, que somos ¿qué? Fuertes. Aquellas personas que ya están fortalecidas en Cristo, que ya han madurado en el conocimiento de la palabra, porque es que eso aquí no es el aprender, el tener mucho conocimiento, sino en el madurar en el conocimiento de la palabra, ¿cierto? Es el saber ya que nosotros, como somos maduros, somos fuertes. Aquí Pablo se está incluyendo entre los fuertes, entre las personas maduras. Dice: soportemos las flaquezas de los débiles, ¿cierto? Es aquellas cuales serían las flaquezas de los débiles. Entonces estamos hablando, la flaqueza, que una persona flaca es una persona débil, ¿cierto? Una persona desnutrida. Entonces las personas soportemos la desnutrición del débil, la falta de conocimiento, ¿cierto? La falta de madurez, la falta de alimentación, de una buena... Es una persona que hasta ahora está empezando en los caminos del Señor, o que puede llevar mucho tiempo en los caminos del Señor, pero no ha madurado. Es una persona que no se ha nutrido correctamente. Eso a veces nos pasa a nosotros, ¿cierto? Cuando nosotros comemos, a veces comemos comidas que nos hacen daño y no nos nutren. Normalmente las comidas que nutren son las menos apetitosas, las que menos queremos, ¿cierto? Preferimos los dulces, los bizcochos, los caramelos, las cosas que no nutren, la grasa, comidas que lo que hacen es que nos hacen engordar más, pero no nos nutren. Lo mismo sucede en la persona que está en los caminos del Señor. Nosotros podemos ser personas nutridas con la palabra de Dios, o podemos ser personas desnutridas. La persona desnutrida es aquella persona que no se alimenta correctamente de la palabra de Dios, que no lee la palabra de Dios, que no madura en el conocimiento de la palabra de Dios. Está acostumbrada a escuchar que le hablen de Dios, pero no sabe si lo que le están hablando de Dios es verdad o no. Simplemente lo cree porque alguien se lo dice, no porque haya aprendido la palabra. Pero cuando una persona llega a la iglesia y esta persona trae cierta desnutrición espiritual, ya el apóstol Pablo nos había dicho: no contiendan con ellos.
No contiendan sobre comida o sobre bebida o sobre día de reposo, sobre fiestas, no. Solamente edifíquenlo, enséñenle, háblenle, escúchenlo y compartan. ¿Para qué? Para que esta persona se fortalezca. Por eso dice, no buscarnos agradarnos a nosotros mismos. No es decirle a una persona, no, pero mira, es que tú no sabes nada. Mírame, y entonces empezar a exaltarme a mí porque yo soy como diría alguien, el chacho del paseo. No, es decirle, mira, está bien. Lo que queremos es que tú puedas entender que la palabra de Dios te quiere hacer más fuerte, te quiere ministrar, te quiere nutrir, te quiere hacer fuerte. Entonces lo que yo tengo que decir es no agradarme, sino procurar agradar a mi prójimo. Agradarle, ¿cómo? ¿Aceptándole todo lo que él dice? No. Es agradarlo en el sentido de que yo sé que él necesita, pero buscar cómo llevarle el mensaje del Evangelio, cómo sembrarle la palabra de Dios de una manera fácil, de una manera correcta, y que esa persona no se sienta ofendida por lo que tú le estás compartiendo. Amén. Por eso dice, tú que eres fuerte, nosotros que ya creemos, nos consideramos fuertes, aunque no dejamos de tener nuestras flaquezas, porque todos nosotros tenemos nuestras flaquezas, pero procuremos, ya que estamos maduros en el Señor Jesucristo, agradarles a ellos, ¿cierto? Ser una persona que agradable, no una persona amargado. Hay hermanos que llegan a la iglesia y el hermano que está en la entrada de la casa o del edificio, si es un templo, es una persona huraña, es una persona de mal genio. Normalmente estas iglesias grandes donde llega uno y está el ujier y el niño está molestando, viene, oiga, y lo zarandea. El papá que está al lado, que es una persona que es débil en la fe, se siente ofendida. Nosotros tenemos que procurar ser agradables en todo, saber ser sabio en cuanto a las cosas del Señor. Amén. Sí, entendemos eso, si me hago entender. O sea, es lo que el apóstol dice, considere la sensibilidad. Hay personas que son sensibles. Hay personas, y en todas las iglesias, grandes o pequeñas, vamos a encontrar gente muy sensible, que cualquier cosa le puede ofender. Acuérdate que nosotros hablábamos que hay iglesias donde le dicen a uno no mire al hombre, pero la gente está mirando, va a venir a ver en mí y en ti, tienen que ver el reflejo de Cristo. Nosotros somos como un espejo que reflejamos la apariencia de Cristo. O yo puedo reflejar la apariencia de Cristo, o puedo reflejar la apariencia del adversario de Cristo. ¿Qué es lo que yo quiero que la gente vea en mí cuando alguien nuevo llegará a la iglesia? ¿Qué es lo que yo quiero que la gente vea? A Cristo. Yo no sé si tú quieres que la gente vea a Cristo en ti. Yo tengo que ser, entonces que la gente miró y que la gente diga, no vayan a decir cualquier parecido con el Señor Jesucristo es pura coincidencia. No, sepan que realmente no es el parecido que yo tengo con Cristo que tú tengas, sino el reflejo. Que cuando la gente mire en tu vida, en tu corazón, en tu actitud, en tu forma de hacer, en tu forma de hablar, en tu forma de actuar, vean el reflejo de Cristo en tu forma de ser, en todo. Entonces, agradarle. ¿Para qué? Dice que a uno no se agrada a su prójimo, pero en lo que es bueno, ¿para qué? Para edificación. No solamente la edificación del prójimo, porque mi prójimo va a ser edificado en todas las cosas que son buenas en mí. Y yo voy a ser edificado por las cosas buenas que Dios hace en mí y por las cosas buenas que Dios tiene en mi prójimo.
Porque no pueden creer que porque yo tengo 50 años en el Evangelio, yo soy más que el que acabó de aceptar a Cristo, o el que lleva un año, un mes. Esa persona que aceptó a Cristo ahora está viviendo una nueva vida. Y esa persona va a estar empezando a reflejar a Cristo en su vida. Entonces las cosas que Él refleja en mí, me edifican a mí. Las cosas buenas. Las cosas buenas. Las cosas malas que yo reflejo en otros, no edifican. No pueden edificar. ¿Qué es lo que va a hacer cuando yo reflejo algo malo en mi vida? Por ejemplo, cuando yo reflejo odio, cuando reflejo amargura, cuando reflejo celos, iras, contiendas. ¿Qué estoy haciendo yo cuando reflejo esto? ¿Cómo edifico? No estoy edificando. Entonces, ¿qué estoy haciendo? El que no edifica, ¿qué hace? Destruye. Estamos destruyendo en vez de edificar. Cuando yo dejo que estas actitudes de mi vida fluyan a través de mí, entonces ya no van a ver a Cristo en mí, porque ya Cristo no estaba reflejando. Cristo no era un Dios de odio, ni de amargura, ni de celo, ni de contienda. Jesús es un Dios de amor, el Dios hecho carne, el verbo encarnado y el amor de Dios reflejado a la humanidad. Entonces dice, considerémonos, dice, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Él no vino a agradarse a sí mismo. Perdón, pastor, agradarse significa aquí como gloriarse. Exactamente, más o menos. Esa es la idea, ¿cierto? Darme la gloria a mí mismo. Cristo no vino a eso. No vino a que la gente, a pisotear a la gente. ¿O sí? No. Es más, se dice, porque antes bien, como está escrito, los insultos, los vituperios es insulto, de los que te vituperaban, ¿cayeron sobre quién? Sobre Cristo. ¿Sabes que cuando los fariseos, los saduceos, los intérpretes de la ley, los sacerdotes, estaban insultando al Señor Jesucristo, estaban insultando al Padre, estaban blasfemando contra el Padre, estaban vituperando al Padre? Pero entonces los vituperios de los que vitupereaban o de los que insultaban al Padre cayeron sobre Cristo, de tal manera que Él no buscó agradarse, ni vino a imponerse a los fariseos ni a los saduceos. Simplemente vino a traer el mensaje de salvación, el mensaje de amor, el mensaje de paz, el mensaje de edificación, de conversión, de una nueva vida en Cristo. Que ellos no lo quisieron. Entonces algo importante es considerar las flaquezas, la sensibilidad del débil en la fe. Y no importa, hay gente que yo digo, o podemos ver, que hay personas que pueden llevar muchos años en el Evangelio. Yo sé si tú en algún momento has encontrado gente que llevan años, y eso que lleven años no quiere decir que no sean cristianos, no quiere decir que no sean cristianos, pero que aún en su vida hay demasiadas debilidades, demasiadas flaquezas, precisamente por el hecho de que no están siendo nutridos correctamente por el mensaje de la palabra de Dios. Entonces, cuando nosotros no creer que somos más que otros porque llevamos más tiempo en el Evangelio, porque conocemos más de la palabra, porque ahora somos unos ya doctores, por así decirlo, de la palabra de Dios, sino que antes, por el contrario, que entre más aprendamos, más nos humillemos, más humildes seamos. El Señor dijo, aprended de mí, que soy ¿qué? De corazón. Manso y humilde de corazón. ¿Aprender de quién? Si el Señor nos enseña que aprendamos de Él,
Entonces, ¿quiénes somos nosotros para enorgullecernos? Entonces, aprender de él. Si él fue manso y humilde de corazón, ¿qué tenemos que ser nosotros? Arrogantes y... no, y prepotentes, no. Mansos pero no mensos, sí, pero mansos, mansedumbre. El Señor nos llama a ser mansos y humildes de corazón. Amén. Entonces, vamos a entender eso, que consideremos la sensibilidad del débil en la fe. El segundo punto que yo quiero ver es paciencia y consolación. Amén. Ya estamos hablando de esto, ¿cierto? Eso lo uno va ligado con lo otro. Nada está suelto aquí. Dice, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según ¿quién? Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dice aquí el apóstol Pablo, dice, porque las cosas que se escribieron antes, ¿para qué se escribieron? Para nuestra enseñanza. Amén. Para nuestra enseñanza se escribieron. ¿Cuáles fueron las cosas que se escribieron antes? El Antiguo Testamento. La escritura, mira, la escritura porque la iglesia primitiva tenía algo poderoso, es que ellos se regían por la lectura de la Tanakh, el Antiguo Testamento que nos conocemos nosotros, que los judíos llaman la Tanakh. Ellos estaban tomando la Tanakh y estaban leyéndola y estaban interpretándola para poder entender que en Cristo se había cumplido absolutamente toda la escritura, de Génesis a Malaquías. Todo lo que estaba escrito de Génesis a Malaquías se había cumplido en Cristo. Por eso dice la Biblia que Jesucristo es el cumplimiento de la ley, es el cumplimiento de las escrituras. No quiere decir que sea la abolición de la ley, que sea la abolición de la Tanakh, que sea la abolición del Antiguo Testamento como lo conocemos nosotros, sino que es el cumplimiento. Pero ese libro que nosotros conocemos como Antiguo Testamento o la Tanakh sigue teniendo con total y completa vigencia hasta el día de hoy. Porque el Señor Jesucristo dijo que ni una jota, ni una tilde se frustraría de la palabra, de la ley. Nada. Todo tiene que estar ahí, pero Él es el cumplimiento. De Él escribieron los profetas, Moisés y todos los escritores de la Biblia. Entonces aquí dice, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. O sea, la Tanakh, el Antiguo Testamento, fue escrito ¿para qué? Para nuestra enseñanza. O sea, la Tanakh nos enseña, el Antiguo Testamento nos enseña. Por eso no lo podemos separar, no lo podemos echar fuera, no podemos decir, no, eso no es para nosotros. Es para nosotros. Sigue siendo para nosotros porque ni el Antiguo Testamento ni el Nuevo Testamento pueden estar solos, están juntos, unidos, es como son dos testigos del poder de Dios. Entonces, lo que podemos entender es que el Antiguo y el Nuevo son una complementación de la palabra de Dios y que ninguno de los dos se contradice. El día que la Biblia se contradiga, el Nuevo Testamento contradiga el Antiguo Testamento, dejó de ser la palabra de Dios. O dejó de ser el día que Dios se contradiga, dejó de ser Dios. Por eso todos los libros que han salido después del Nuevo Testamento que se han escrito son libros que podemos considerarlos antibíblicos, que no son de Dios porque contradicen tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento. Y al contradecirlo están diciendo, mire, o Dios cambia o Dios no es Dios. Pero Dios ni cambia y Dios sigue siendo Dios, aunque nosotros no lo queramos creer. Entonces ahora, ¿se escribieron con qué fin? Se escribieron para nuestra enseñanza. Ahora, ¿cuál era el fin?
antes para nuestra entrada, se escribieron a fin de que, ¿qué? De que por la paciencia y la consolación de las Escrituras nosotros tengamos esperanza. Mire, la paciencia, a mí me impacta esto. ¿Y la consolación de qué? De la esperanza, no De las Escrituras. Hay una paciencia, mira, la paciencia de Dios para con nosotros. La paciencia de Dios. Dios viendo al hombre alejado de él, viendo al hombre haciendo cosas malas, viendo al hombre que el hombre es pecador por naturaleza y que su corazón está inclinado a hacer el mal. ¿Qué es lo que Dios hace? Paciencia. La paciencia y la consolación, porque no solamente en la palabra nos muestra, las Escrituras no solamente nos muestran la paciencia de Dios, sino la consolación, nos consuelan. Cuando tú tienes un problema, ¿a quién vas? Al Señor, ¿cierto? Y Dios, ¿cómo te responde? ¿A través de qué? ¿A través de qué? de la palabra. De las Escrituras. Amén. Yo tengo que coger aquí una Biblia porque no la tengo a la mano. Gloria a Dios. Aquí lo que tenemos es Biblia, gloria a Dios. Esto, ¿cierto? La paciencia y la consolación. O sea que cuando tú tienes un problema, ¿a quién vas? Al Señor. ¿Y el Señor te responde a través de qué? De la palabra. Porque la palabra es la que te consuela. La palabra es la que te dice: no te dejaré ni te desampararé. La palabra es la que te dice: clama a mí y yo te responderé. La palabra es la que te dice: aunque pases por el agua no te anegarán. La palabra es la que te dice: tú eres mi siervo, yo te he amado, con cuerdas de amor te he atraído. ¿No es la palabra? ¿Y esa palabra de quién viene? De Dios. ¿De cuál Dios? El Dios de la paciencia y de la consolación. Mira, porque dice: pero el Dios de la paciencia y de la consolación nos dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. ¿Quién es el Dios de la paciencia y el Dios de la consolación? ¿Quién es? Jesucristo, sí. O sea, Yahvé, el gran yo soy, Jehová. Es el Dios de las Escrituras. Porque las Escrituras son las Escrituras, dice, por la paciencia y la consolación de las Escrituras. Las Escrituras son la paciencia y la consolación de Dios. O sea, las Escrituras son el reflejo del Dios de la paciencia y de la consolación. El Dios paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno qué, que ninguno se pierda, que ninguno perezca. Ese es el Dios de la paciencia. Porque no quiere que ninguno perezca, sino que todos, absolutamente todos, lleguen al arrepentimiento. Todos procedan al arrepentimiento. Entonces, es eso. Dice: os da entre vosotros un mismo ¿qué? Sentir según Cristo Jesús. ¿Cuál era el sentir? ¿Cuál era el sentir de Cristo Jesús? Que seamos unánimes en la fe. Que seamos uno solo, como el Padre y Jesús es uno solo. O sea, que yo pueda decir, aquí hay que entender, cuando dice que seamos uno solo ¿con quién? Con Cristo, uno solo con el Padre, uno solo con el Espíritu, que seamos uno solo con Él. Ahora, ¿cuál era el sentir de Jesús? Bueno, ese es uno. ¿Qué más sentía el Señor por nosotros? El amor, la paciencia, la consolación, la entrega, el sacrificio. ¿Eso no era el sentir de Cristo? ¿O es? Dice que nos dé a nosotros un mismo sentir. Que todos nosotros como iglesia, como miembros del cuerpo de Cristo, porque es la iglesia, los miembros del cuerpo de Cristo, sintamos lo mismo que sintió Cristo Jesús. Que el Señor dice que como nos amó a nosotros, nos amó ¿hasta dónde?
hasta la muerte, Muerte de muerte de Cristo. Cristo. Amén. Hasta el final. Hasta O sea que el amor, eso es tremendo. estamos verdes. Pero pues aquí estamos, amén. Nos amó, o sea, hasta el final, de muerte, la muerte de cruz. No, todo eso es verdad. Lo que ustedes me están diciendo a mí es verdad. Pues eso, hasta el final. O sea, no solamente hasta la muerte, es hasta el momento en que yo llegue a la presencia de Dios y aún allá me seguirá amando porque Dios es eterno y no tiene fin. ¿Me pueden entender? O sea, es ese amor y es esa paciencia, esa consolación de Dios para con nosotros. Eso es el Señor dice, mire, si yo tengo paciencia con ustedes, si yo los consuelo a ustedes, ¿por qué no soportan las flaquezas del débil? Si yo no soporto a ustedes, que para mí ustedes son flacos y débiles. Cuando ustedes se caen, ¿quién los levanta? Él. Cuando el flaco se cae, ¿quién lo levanta? Él. Entonces, ¿quién soy yo para pisotearlo y para que se hunda más? Entonces se cayó, entonces le va a partir los huesos para que ahora sí no se levante De verdad. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? O sea, ¿cómo es el Señor para con nosotros? Paciente. Paciente, consolador. Es el que conoce nuestras lágrimas. Es el que llega y te agarra y abraza, mi hijo eres. Yo te amo. Pero es cuando yo tengo que llegar a la presencia del Señor. Porque si yo como hijo me enaltezco, es que usted es mi papá, míreme, y usted dice que es mi papá. Y Dios me dice, sí, pero así no te puedo recibir. Si tú no vienes con un corazón contrito y humillado delante de mi presencia, no te puedo recibir. Y puedo amarte más de lo que tú creas. Pero aquí me vienes a mí como lo que yo soy, tu papá. Él no me dice ven a mí porque yo soy Dios. No, yo soy tu papá. Y a tu papá tú lo respetas. Y a tu papá tú te humillas delante de él. Y a tu papá tú le entras con un corazón sensible. Y entonces cuando yo llego a mi papá con un corazón sensible, con un corazón humillado, ¿tú crees que mi papá me va a rechazar? No. Dios no te va a rechazar. Si tu papá físicamente hablando, humanamente hablando, tú le llegas así y no te rechaza, ¿cuánto piensas que hace? Paciencia y consolación. Es la paciencia y la consolación de Dios. Amén. Gloria a Dios. Vamos a quitar eso aquí. Amén. Gloria a Dios. Ahora dice, aceptémonos como Cristo nos aceptó. Amén. Dice el versículo 7, por tanto recibidos los unos a los otros como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Si Cristo, aquí seguimos en lo mismo, si Cristo me aceptó a mí y aceptó al otro, ¿te acuerdas que hemos dicho que quiénes somos nosotros para juzgar al siervo ajeno? Lo está diciendo Pablo aquí mismo, en el mensaje pasado lo hablamos. O sea, si Dios lo recibió, si Jesús lo recibió como Él venía. Amén. Entonces, si dice, aceptémonos, recibámonos los unos a los otros como Cristo nos recibió. ¿Cómo me recibió Jesús a mí? ¿Me recibió porque era el más santo de todos? ¿Te recibió a ti porque eras la más santa? ¿Te recibió porque ya te habías, ya estabas lavada y santificada? No. ¿Cómo te recibió Cristo? Así como pecadora, con todas mis debilidades que llegué. Como veníamos, ¿cierto? Como veníamos. O sea que cuando tú llegaste a la presencia del Señor Jesucristo, o cuando yo llegué, llegaba andrajoso, sucio, oliendo
a posilga porque me había estado revolcando entre los marranos cuidando cerdos. Porque es que el hijo pródigo es una figura tuya y una figura mía. ¿Cómo llegué? Llegué oliendo pero a pestes, que cualquiera que lo veía uno, se tapaba la nariz y se alejaba. Dice, se alejan de mi plaga. Pero cuando Cristo nos ve llegar, que tú vienes humillado a Él, con todas tus inmundicias, llegué con todas mis inmundicias, con todas mis porquerías, y dice, hagamos fiesta. ¿No es lo que dice el Señor? Hagamos fiesta, rápido, traigan el vestido nuevo, el mejor traje, báñenlo, arréglenlo, pónganle un anillo en su dedo, pónganle calzado y maten un cordero gordo porque este es mi hijo que estaba ¿qué? Perdido. Que estaba perdido, que estaba muerto, Que estaba muerto, sí. y ha vuelto a vivir, se había perdido y ha sido encontrado. Así es cuando el Señor llega y nos ve. Nos ve llegar todos andrajosos, y en vez de alejarse de tu plaga, en vez de alejarse de tu porquería, en vez de alejarse de toda mi suciedad, lo que hace es que nos acepta, nos abraza y llama a sus siervos para que te cambien. Entonces, ¿qué hace Cristo? Que con la sangre que Él vertió en la cruz del Calvario te lava, te da ropa nueva, te da vida nueva, pero te aceptó como tú eras para glorificar de esa manera a Dios el Padre. A Dios el Padre, lo glorifica de esa manera. Entonces, yo recibo a mi hermano con todas sus flaquezas, con todo lo que es, para que, sabiendo que por el amor que Dios manifiesta a través de mí, este hermano va a ser edificado. Amén. Gloria a Dios. Bendito el nombre del Señor. Amén. Gloria a ti, Señor. Aleluya. Amén. Entonces, que nosotros podamos entender esto. Amén. Y a los niños les puedo sacar de la boca. Hay una No te preocupes. Lo que pasa es que ya lo conozco más. Amén. Entonces, aceptémonos. Recibámonos los unos a los otros. Si alguien viene, si un hermano viene a mi casa, no tengo por qué echarlo fuera. No, hermano, usted no tiene derecho a venir acá porque usted no pertenece a la iglesia donde yo me congrego. O sea que porque no pertenece a mi iglesia donde yo me congrego, entonces no puedo recibirlo. Tengo que recibirlo porque pertenece a la iglesia de Cristo. No importa que no sea la iglesia local donde tú te congregas. O a un hermano que es de la iglesia local. No, hermano, a mí no es que ese hermano no, yo lo mastico, pero no lo paso. Entonces, ¿qué quiero? ¿Que Cristo me mastique pero no me pase? Cristo me mastica y me pasa. Me pasa. Ahora, si ya ves que yo voy aquí con un pie en el mundo y un pie en la iglesia y que me la paso jugando con él, entonces dice te vomito. Ya es diferente. Amén. Entonces pues dice, aceptémonos como Cristo nos aceptó para la gloria de Dios, para que nosotros de esta manera glorifiquemos el nombre del Señor. Amén. Ahora mira, sigue diciendo que Cristo se hizo siervo para confirmar que la promesa. Mira lo que dice versículo 8 al 12. Pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión, o sea, de los judíos, para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres, y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito, por tanto yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Y otra vez dice, alegraos gentiles con su pueblo, y otra vez alabad al Señor todos los gentiles y magnificable todos los pueblos. Y otra vez dice Isaías, estará la raíz de Isaí, el descendiente de David, y el que se levantará a regir los gentiles esperarán en él. Cristo se hizo siervo, o sea, siendo Dios, no escatimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó de todo. Se despojó de su divinidad, por así decirlo,
se vino a la tierra, se hizo hombre, nació como hombre, y no solamente se hizo hombre, sino se hizo ¿qué? Siervo. ¿Sabe lo que significa ser siervo? Servidor, esclavo. Se hizo, él bajó hasta la condición de siervo, de esclavo, de tal manera que él vino a servir sin esperar absolutamente que se le pagara nada. Un esclavo no tenía derecho a sueldo, ¿sabían eso? No tenía derecho a sueldo. Un esclavo no tenía derecho a descansar cuando quisiera, no tenía día de descanso, no tenía festivos, no tenía vacaciones. Un esclavo tenía que trabajar cuando su amo le mandara que lo hiciera. Si el esclavo se acababa de acostar a las 12 de la noche y al amo le necesitaba algo a la 1, el esclavo tenía que levantarse y no tenía derecho a decir no. Cuando Cristo viene, Él viene como siervo, como esclavo, no esperando que se le pague absolutamente nada. ¿Pero para qué lo hizo? Para confirmar la promesa que Dios le había dado a los padres. ¿Cuáles son los padres? Los de las 12 tribus, los patriarcas y toda la generación de ellos. Entonces, ¿qué es lo que dice el Señor? El Señor dice que Él hace una promesa, que Él les enviaría. Primero, a partir de Moisés le dice, les voy a enviar un profeta igual a ti. Al decir un profeta igual a ti, está diciendo que Moisés es un tipo de Jesucristo, una figura. Por eso, un profeta igual a ti, y cualquiera que no lo oiga será desarraigado de su pueblo. Quiere decir que aquel que no quiere escuchar la voz de Cristo, Dios el Padre lo va a desarraigar, lo va a sacar, lo va a desechar. ¿Por qué? ¿Porque Dios es malo? No. ¿Porque Dios odia a esa gente? No. Sino que por el amor que Dios demostró para la humanidad, envió lo que más amaba. Dice, he enviado al que más amo, a mi unigénito, para que nazca de una mujer y para que se haga siervo y para que entregue su vida y para que muera por ustedes, de tal manera que cualquiera que lo acepte, que cualquiera que lo reciba, primeramente judío, porque para ustedes es la promesa, y después el pueblo gentil, entonces el que lo reciba será salvo y será añadido al pueblo de Dios. Pero aquel que lo rechace, aquel que no quiera aceptarlo, que no quiera aceptar el sacrificio que yo he hecho por él, no lo puedo yo aceptar porque despreció lo que yo más amaba. Porque Dios ama al pueblo de Israel, definitivamente. Dios ama a la humanidad, pero lo que más amaba a él era a su hijo y lo dio por amor a la humanidad. Amén. Entonces dice, ok, la promesa es esta, que yo les voy a enviar un libertador. Uno como Moisés. Moisés libertó al pueblo de Israel de Egipto. Jesús libertaría a toda la humanidad del pecado y de la muerte, de las manos de Satanás. Pero para eso tienes que recibirlo. Para eso tienes que haberte lavado. Para eso tienes que haber sido comprado. Si no, estás perdido. Estás en la esclavitud del pecado. Ahora mira las promesas hechas. No solamente en Moisés, no solamente con los profetas, sino a través del mismo David cuando le dijo que de él levantaría al Cristo. A Abraham le dijo que de su descendencia dice que sería bendita las naciones, no de sus descendencias, de su descendencia hablando de Cristo. Amén. Ahora miren, ahora ¿qué pasó? Lo que hace es que primero viene la promesa para los judíos, a los suyos vino, que lo suyo es la salvación, traer bendición, salvación, libertad, y los suyos no lo recibieron. Los judíos, a quien vino primero Jesús, no lo recibieron.
A lo suyo vino, lo suyo era a cumplir las promesas, a cumplir la promesa. Pero estos lo desecharon, no lo recibieron. Ahora, ¿qué pasa? Entonces viene el mensaje del Evangelio, es llevado a un número, a un remanente, a un pequeño grupo del pueblo judío. Ellos reciben a Jesús, lo aceptan y llevan el mensaje a todas las naciones. Por eso dice, por tanto, yo te confesaré entre los gentiles. Yo te confesaré. Pablo confesó al Señor Jesucristo entre los gentiles. Yo te confesaré, eso está escrito en el Antiguo Testamento. Y cantaré y alabaré tu nombre. Y otra vez dice, alegraos. ¿Quiénes? Gentiles, con su pueblo. Los gentiles, los que no éramos parte del pueblo de Dios, ahora somos pueblo de Dios. Somos ahora la novia del Cordero. Dice, alegraos gentiles con su pueblo, y otra vez, alabad al Señor. ¿Quiénes? Todos los gentiles. Esa es la bendición de Dios. Y ahora mira, sigue diciendo, y magnificadle todos los pueblos. Y otra vez dice Isaías, estará la raíz de Isaí, el que se levantará. ¿Quién es el que se levantó? Jesús. El Señor Yeshua, el Señor Jesús, a regir, a gobernar, a enseñorearse, a ser Señor de los gentiles. Y los gentiles esperarán en Él. Mira lo tremendo. El Señor se levanta como Señor y como Dios. ¿Sobre quiénes? Sobre los gentiles. Pero este Señor que se levanta sobre los gentiles no se levanta como un opresor, sino como un libertador. Se levanta sobre los gentiles como un Dios de amor. Y todos los gentiles pueden esperar en Cristo. Nosotros esperamos en Él. ¿Tenemos que doblar las rodillas? Sí. Porque qué persona que estaba perdida en el pecado y en el error, y ha sido comprado a precio de sangre, que Dios tomó, el Señor Jesús tomó el lugar suyo. ¿Quién? Si yo estuviera ahorita en este momento, que alguien me va a matar, que me van a fusilar, y viene otro, y porque soy culpable, y viene otro y me dice, mire, yo quiero tomar el lugar de esa persona porque yo quiero llevar la culpa y darle una segunda oportunidad a este hombre. Si a ti te hicieran esto, ¿no caerías tú de rodillas? ¿No le darías gracias a aquella persona que está tomando el lugar por ti? Entonces, por eso es que los cristianos caemos de rodillas. Por eso los cristianos besamos el suelo, ponemos la frente en el suelo, adoramos a Dios, levantamos las manos, lo glorificamos, cantamos a su nombre. ¿Por qué? Porque estamos agradecidos, porque aquel que no conoció pecado, se hizo pecado por nosotros. ¿Te compró? ¿Me compró? Y si me compró para darme libertad, ¿por qué no voy a estar agradecido? Imagínate un esclavo en el tiempo de la esclavitud, y tú seas una persona, un grande entre esos pueblos, y si yo quiero comprar a este esclavo, tú eres o eres un esclavo y viene un hombre y si yo lo compro, y apenas te compra, le dice, mira, este título que dice que me pertenece, te pertenece a ti, y ahora tú puedes hacer con tu vida lo que tú quieras. Eso fue lo que hizo Jesús. Este título de compra, lavado compra con la sangre que vertí en la cruz del Calvario, atestigo que tú eres mío y yo te doy libertad. Ahora, me dio libertad, sí, pero ya no voy a hacer lo que quiera yo, voy a hacer lo que le agrada a mi Señor. Amén. Entonces Cristo se hizo siervo para confirmar la promesa. Entonces, que nosotros podemos entender eso. Ya con eso terminamos. Esperanza, gozo y paz en el Espíritu Santo. Amén. Y hablamos del Dios de la consolación y la esperanza. Ahora aquí dice, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Mire, ¿el Dios de qué? De esperanza.
Ya era el Dios de la consolación y de la paciencia. Ahora es el Dios de la esperanza. Primero Dios de la consolación, Dios de la paciencia, ahora Dios de la esperanza. O sea que nos da esperanza de vida, ¿cierto? Dice, os llene. ¿Sabes lo que es llenar? Llenar no es simplemente echarle líquido o un contenido, contenido a una vasija, a un container, ¿cierto? Llenar es más que echarle. Llenar es echarle de tal forma que el contenido que estoy echando rebose, vaya por fuera de la vasija, por fuera del container. Si yo le echo, por decir algo, como el azucarero, y le echo azúcar al azucarero, pero dejo un espacio en el azucarero para que digo no voy a echarlo lleno porque se rebosa, ¿lo he llenado? No está lleno, está casi lleno. Tiene una buena cantidad, pero aquí habla llenar, o sea, llenar es que me desborde, que vaya por fuera, que se salga, que haya tanto gozo en mi vida, que haya tanto gozo. ¿Sabes lo que es el gozo? Es más que la alegría, es algo que no se puede expresar, es algo que se siente, pero que es difícil de expresar. Alegría yo la expreso con risa. Pues la alegría es variable, la alegría viene y se va, el gozo es permanente. El gozo es permanente, no importa las circunstancias, entonces eso está que rebosa. Entonces dice, os llene, que rebose de gozo y paz en cualquier circunstancia. Uno como cristiano no puede perder el gozo ni la paz. Aunque vengan los ataques más grandes de Satanás, no lo puedes perder si realmente estás lleno del gozo y de la paz. Dice, en el creerle a quién, a Dios, creerle a su palabra, creerle a su sacrificio, creerle a todo lo que Él es. Dice, en el creer. Entonces, dice, llene. Entonces, aquí vuelve otra vez, mira, aquí ya completa la idea. Para que abundéis. O sea, si la esperanza y el gozo, o el gozo y la paz están saliendo por mí, entonces estoy abundando. Para que abundéis. Mira, el Dios de esperanza. ¿Para que abundéis en qué? En esperanza. Para que abundéis en la gloria de Dios. Porque si es el Dios de esperanza, dice que tengo que abundar en esperanza, quiere decir que estoy abundando en la gloria de Dios. Es que la gloria de Dios es sobreabundante en mi vida. ¿Está sobreabundando la gloria de Dios en mi vida? ¿Está sobreabundando la gloria de Dios en tu vida? Ahí es donde estoy viendo, me sobreabunda yo. Es que la gente ve la gloria de Dios en mí, o la gente ve en mí la gloria del hombre. Ves la gloria de Dios, la gente que sobreabunda y digo, wow, aquí hay poder, aquí hay gloria, aquí hay algo, aquí hay algo. Me gusta llegar a esta casa porque hay algo, me gusta hablar con esta persona porque hay algo que es más poderoso de lo que yo pueda creer y entender. Sobreabundar la esperanza por el poder de qué? Del Espíritu Santo. Mira esto que tremendo, del Espíritu Santo. Es que el Señor dice, mire, que el Señor dijo, sed llenos del Espíritu Santo. Sean llenos, llénense. Hagan de tal manera que digan, que puedan decir como dijo David, mi copa está rebosando, ciertamente el bien y la misericordia me acompañarán todos los días de mi vida, y en la casa de Yahvé, en la casa de Adonai, en la casa de Elohim, en la casa del Señor moraré por largos días, quiere decir, moraré eternamente. Si mi copa está rebosando, ciertamente el bien y la misericordia me acompañarán. Mira, eso es tremendo, el Salmo 23. Todos los días de mi vida. Oiga, qué tremendo es esto. ¿Ah? ¿Te puedes dar cuenta? Es que ahí este Salmo 23, que habla de Jehová y mi pastor, está refiriéndose a nada más ni a nada menos que al buen pastor.
a Yeshua HaMashiach, al Cristo de la gloria, al que siendo Dios se hizo hombre. Se hizo hombre. Y los hombres decían, tú siendo hombre te haces Dios. No, él siendo Dios se hizo hombre. No siendo hombre se hizo Dios, siendo Dios se hizo hombre. Aquí en la tierra muchos se endiosan. Sí, Eso. claro. Pero siendo Dios se hace hombre. Aquí hay muchos hombres que se hacen dioses. Sí. Este siendo Dios se hizo hombre. Y mira, y entonces nos llena en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Y es que la esperanza, ¿sabes qué pasa con la esperanza? La esperanza no avergüenza. Cuando tú tienes esperanza, tú no te avergüenzas, tú sabes que es verdad, que viene, y por fe lo recibo, lo creo, Señor. Sé que tú me has prometido, Señor, que voy a estar contigo, porque la fe es la certeza de lo que no se ve, la convicción de lo que yo espero, porque por fe alcanzaron buen testimonio los antiguos. ¿Es mi fe? Entonces, abundar en la esperanza por el poder del Espíritu Santo. Que seamos llenos, dice el Señor Jesucristo, del Espíritu Santo. Entonces, si esto está en nuestra vida, lo que hemos compartido hoy, entonces podemos ayudar y podemos edificar. Edificar. Porque para eso estamos, para edificar. ¿Para edificar qué? El cuerpo de Cristo. Aquí no está solamente yo para edificar, están ustedes para edificar. Estamos todos para edificar. Somos un solo cuerpo para edificarnos los unos a los otros. Amén. Entonces, de esta manera que el Señor nos ayude, que el Señor nos ayude a entender cuál es su voluntad agradable y perfecta para con nosotros. Amén. Para que nosotros podamos ayudar y edificar. Amén. Entonces, yo creo que cierres tus ojos, vamos a orar y vamos a dar gracias al Señor en esta tarde por este mensaje. Padre, te damos gracias, te bendecimos, te glorificamos, te exaltamos porque tú eres bueno, Señor, y para siempre es tu misericordia. Padre, Señor, gracias por poder compartir este mensaje de tu palabra, Señor. Que esta palabra tuya, Señor, se haga vida en nuestras vidas, Señor. Que esta palabra tuya, Señor, nos llene, Señor. Que esta palabra tuya, Señor, sea la palabra, Señor, que necesitamos, Señor. Que la palabra, Señor, de la paciencia, Señor, y de la edificación, Señor, nos llene de paciencia, nos edifique, nos llene de esperanza y sobre todo el sobreabundar, Señor, en el Espíritu Santo, Señor, el gozo, la paz, Señor, Dios mío, que solamente tú puedes dar, Señor, no sea solamente a nosotros, sino para aquellos, Señor, que aún, Señor, no te conocen, Señor, y tienen necesidad de ti, Señor. Que podamos llegar con este evangelio tuyo, Señor, a las naciones, Señor. Que muchos puedan llegar al conocimiento de tu palabra, Señor, al llegar a este lugar, Señor, a escuchar tu palabra, a compartir tu palabra, Señor, o que al salir esta palabra, Señor, Dios mío, por la red del internet, si tú lo permites, Señor, esta palabra, Señor, edifique, Señor, y ayude a muchos, Padre, en el nombre de Jesús y por el poder de tu Espíritu Santo, porque tú eres el reino, el poder y la gloria para siempre, Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, gloria a Dios.